Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Pasando al segundo tema de esta presentación, vamos a ver la displasia broncopulmonar, que utiliza las siglas como DBP, que las van a ver comúnmente en los campos clínicos. ¿Qué es la DBP? Es una enfermedad pulmonar crónica que se diferencia del síndrome de distrés respiratorio, que es agudo, que está caracterizada por la dependencia de oxígeno por un periodo mayor a 28 días. Niños que usan el oxígeno entonces por más de 28 días y que se produce como consecuencia de la exposición del pulmón inmaduro del prematuro a noxas ambientales, que en este caso pueden ser principalmente estas cuatro. La más importante y la más frecuente es el oxígeno. Después, infecciones, barotrauma o volutrauma. El barotrauma es el que se produce por una presión excesiva a nivel pulmonar, que habitualmente se genera en las ventilaciones a presión positiva o en el uso de ventiladores mecánicos, o el volutrauma, que es cuando hay mucho volumen que se introduce dentro del sistema respiratorio. En este esquema podemos ver, no sé si se alcanza a ver bien la referencia, pero es un paper del año 2009 del doctor Bancalari, que es un médico neonatólogo chileno bastante reconocido. Está este paper publicado en el año 2009, como les dije yo, en la revista Cielo. Es bastante bueno, tiene imágenes, esquemas y aclara bastante el por qué se produce este tipo de patología y cómo se desarrolla. Lo que vemos en este esquema principalmente es la fisiopatología del cuadro. En este caso vemos que hay bastantes noxas en la parte superior, ¿cierto? Deficiencias nutricionales, distrés respiratorio, ventilación mecánica, algunas de las que habíamos visto, ducto arterioso persistente, toxicidad del oxígeno, que van a generar o van a afectar a un niño que se encuentra ya en una condición de desventaja, ¿cierto? Por ser prematuro con un pulmón que es inmaduro. Este proceso va a generar una respuesta inflamatoria que es mantenida durante el tiempo y que se agrava a medida que la noxa se mantiene. Además, se ha visto en algunos estudios que existe una susceptibilidad genética que empieza a producir o permite la mantención de este proceso inflamatorio continuo. ¿Esto qué hace finalmente? Generar un daño pulmonar que es de tipo agudo, en el cual el pulmón tiene dos opciones. Se mejora, ¿cierto? El tejido se repara que es la opción que nosotros encontramos acá, ¿cierto? La reparación del mismo, o hay una resolución en donde rápidamente llegamos a un pulmón normal. En esta resolución hay una curación con un normal desarrollo alveolar, vascular y de vías aéreas como que nada hubiera ocurrido. Sin embargo, cuando hay una reparación que puede ser generalmente más tortuosa y lenta, puede haber daño en las vías aéreas o puede haber esta injuria que ya es a nivel más pequeño, ¿cierto? A nivel alveolar o vascular. Y en estos casos, si ustedes se fijan en lo que menciona acá, se produce una metaplasia hipertrófica del músculo liso, lo que produce una obstrucción de las vías aéreas, generando finalmente una atelectasia o un enfisema. Eh, lo que en conceptos más simples quiere decir esto es que recuerden que son capas unicelulares las que existen a nivel pulmonar, varias de ellas, la muscular es una sola, y lo que ocurre en esta patología es que se empieza a generar un epitelio pluricelular en el cual se empiezan a incrementar las capas que tiene que traspasar finalmente los gases, ¿cierto? El oxígeno que ingresa y el CO2 que sale, entre otros, pero se dificulta este ingreso del oxígeno y lo que genera finalmente la patología es uno de los productos por esto. O sea, hay un cambio morfológico, histológico importante que puede generar también la complicación. Y por otro lado hay alteraciones del desarrollo pulmonar que tiene que ver con la detención y disminución del número de alvéolos y capilares. O sea, aparte de este estrato que ahora va a ser plurio multicelular, vamos a tener daño en la vasculatura y en la generación de los alvéolos. Todo esto genera finalmente el cuadro crónico. ¿Cómo se clasifica la displasia broncopulmonar? Dependiendo si se produce en los menores de 32 semanas o si se produce en los mayores de 32 semanas. En los menores de 32 semanas podemos encontrar la leve, moderada y severa, al igual que en los mayores. Pero en el menor de 32 semanas, cuando es leve, es cuando no hay oxígeno a las 36 semanas. Recuerden que aquí hay un periodo en el cual el niño se expone a oxígeno durante al menos 28 días. Moderadas es eh, cuando el niño se le sigue administrando oxígeno de medio litro o menos a las 36 semanas. Y severo es cuando este niño requiere más de medio litro o está con ventilación mecánica o con CPAP a las 36 semanas. En cambio, en el niño que es más grande, que ya no es un prematuro extremo, ¿cierto? Vamos a tener
La leve cuando no hay oxígeno a los 56 días de vida, moderada la misma condición de oxígeno pero a los 56 días de vida y la severa la misma condición de oxígeno o ventilación o CPAP pero a los 56 días de vida. Esta tabla lo que les muestra a ustedes es la diferencia entre dos como subclasificaciones de la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar, perdón, puede ser la clásica o la nueva displasia broncopulmonar, porque hay diferencia entre las dos. La displasia fue descrita en el año 67 por Northway, el cual determinó las características de la producción de la misma y posteriormente etapas del tratamiento. En el año 99, Jove definió que habían diferencias entre niños que tenían displasia broncopulmonar, principalmente en la gravedad y en el momento en que se presentaba. Entonces hicieron diferencias y dijeron la DBP clásica es un poco más grave, entre comillas, porque se producen niños más pequeños, entre 500 y 1800 gramos. Generalmente al inicio hace un distrés respiratorio que es severo en comparación con la nueva displasia, que es más leve y moderado. El oxígeno suplementario es alto en la displasia clásica, o sea, estamos hablando de una displasia que puede llegar a ser más severa, con uso de 1 litro por minuto o más, de niños con los que se mantiene el oxígeno. En cambio, la nueva displasia es más bajo. La ventilación mecánica es habitual por insuficiencia respiratoria severa en los niños con la displasia clásica. En cambio, la nueva DEP es cuando se utiliza por apnea o falta de esfuerzo respiratorio por inmadurez pulmonar. El tipo de ventilación es más agresiva, ¿cierto? En los displásicos clásicos y en los nuevos es más conservadora o gentil, que es la recomendación más actualizada en relación al uso de ventilación mecánica, que es algo que ustedes podrían ver más adelante. Las lesiones son severas a nivel histológico en la displasia clásica y son más leves o existen menores capas, ¿cierto? O menor nivel de fibrosis pulmonar. En la nueva displasia, los alvéolos en cantidad y tamaño están relativamente normales en la clásica, ojo con esto. En cambio, en la nueva DBP, los alvéolos en cantidad se encuentran disminuidos y de mayor tamaño, con una detención del desarrollo pulmonar. Los capilares pulmonares, número normal, pero con lesiones vasculares diversas en la clásica y disminuidos y con dismorfia en la nueva. La clásica tiene hipertensión pulmonar de manera frecuente y es más infrecuente en la otra. Factores de riesgo para la clásica, principalmente un SDR severo, volutrauma, complicaciones más severas, y la DBP, infecciones, ducto arterioso persistente como causas más secundarias. La mortalidad es incierta en la clásica y en la DBP es baja, porque es más leve, entre comillas, y el pronóstico es regular en la clásica porque depende de la gravedad del cuadro. En cambio, es bueno generalmente en la nueva displasia. ¿Qué es lo que generó que hubiera esta diferencia entre la nueva y la clásica displasia? Principalmente que en este periodo de tiempo en que ustedes ven que se produjeron la descripción de la patología, hubo introducción de varios elementos que mejoraron la condición neonatal, como por ejemplo el uso de corticoides antenatales, como por ejemplo el uso postnatal de surfactante exógeno y por ejemplo los nuevos modos de ventilación mecánica que, como yo les decía, son más gentiles, más conservadores, no son tan agresivos, por lo tanto generan menos volutrauma, menos barotrauma, entre otras causas. ¿Cuáles son las etiologías de la displasia broncopulmonar? Ya hemos visto un poco, ya se las mencioné. El barotrauma o volutrauma, que explica un poco este cuadro en que consiste la hiperoxia, la toxicidad por oxígeno con el incremento, cuadros infecciosos que producen mantención del proceso inflamatorio, ¿cierto? Por ejemplo, las bronconeumonias que se producen en los recién nacidos, inflamaciones por otras causas, ¿cierto? Y el edema pulmonar que también puede llevar a alteraciones de este tipo. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con este cuadro? Primero, prevenirlo, que es lo más importante y es lo que se trata de hacer con todas las patologías del prematuro extremo. La prevención del parto prematuro es la principal forma de evitar las complicaciones. Si no tengo un niño prematuro o una niña prematura, evito la complicación porque no tiene la condición, ¿cierto? Que es un marcador de riesgo en este caso. El uso de corticoides prenatales previene la aparición de la enfermedad de membrana hialina, que puede ser un factor estresante o condicionante de la displasia broncopulmonar. Lo mismo el uso del surfactante precoz. El aporte nutricional tiene que ser óptimo, recomendado y con volúmenes controlados. ¿Por qué? Porque cuando existe desnutrición se puede ver diferentes mecanismos que pueden llegar a generar la patología o déficit en la reparación tisular. Por lo tanto, se debería mantener un aporte óptimo de nutrientes para los recién nacidos prematuros en relación a todas las macro y oligoelementos que podemos utilizar.
Se tiene que preferir el CPAP con surfactante precoz para el manejo de la enfermedad de membrana hialina. Recuerden que el CPAP se utilizaba en los casos que el niño respira espontáneamente y que evita el colapso alveolar. La FiO2 debería ser al mínimo, solo para mantener la saturación dentro de los rangos normales o los rangos que espero que tenga ese recién nacido según su edad gestacional. No utilizar más porque la hiperoxia puede generar este tipo de complicación. La hipercapnia permisiva es la mantención de un nivel de hipercapnia un poco más alto que se ha visto que está asociado, en este caso dice que es entre 45 y 55 la PCO2 milímetros de mercurio con un pH que sea mayor a 7,2 para asegurar que no existe una acidosis. No se recomienda su uso rutinario para prevenir la DVP, pero en algunos casos se podría considerar. Eso va a ser un criterio que va a determinar el médico neonatólogo tratante. El cierre precoz del ductus farmacológico o quirúrgico también puede ayudar por la distribución adecuada del oxígeno, ¿cierto?, que recibe este niño y prevenir la complicación. El tratamiento precoz y oportuno de las infecciones sistémicas y pulmonares disminuye el nivel de inflamación existente a nivel local. Y el uso de vitamina A intramuscular también se recomienda para prevenir en este caso. La vitamina A es necesaria para el normal desarrollo y crecimiento del tejido pulmonar, por lo tanto su administración exógena puede generar un beneficio para estos casos. Les agradezco la atención, espero que les sirva el contenido que ustedes han visto en esta presentación. Quedo atento a las dudas que puedan llegar a tener en el foro de este curso